Senadora panista Lili Téllez, que no hay que olvidar que llegó al Senado por Morena, porque la encantó con su flauta de encantadores López Obrador, y ahí fue, sin saber a qué le iba, pero llegó al Senado gracias a Morena y a López Obrador. Pero yo no sé qué trae, porque ayer le lanzó una serie de insultos al nada querido y nada admirado senador Fernández Llorona, pero como verdulera, mi querido Luis, como verdulera. O sea, una vulgaridad que estaría bien si estuviera en un mercado peleándose con una marchanta, y tal vez ni ahí, pero da pena ajena. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de su canal Nación MX? Yo soy Gaspar Salazar. Es un gusto y un placer estar de vuelta con ustedes. Antes de continuar, si es de su agrado la información, les pedimos de su apoyo con la suscripción y que nos regalen un like para que cada día seamos más en esta gran familia de Nación MX. Y bueno, pues Ruiz Gili dice que Lili Téllez es una verdulera. La forma en cómo encaró a Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Senadores simplemente da pena ajena. Y también recuerda cómo es que Lili Téllez llegó a esa senaduría de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador y después por la vía plurinominal. Y pues vamos a escuchar completo lo que dijo Ruiz Gili, pues para tener una idea realmente de lo que es Lili Téllez. Pero también subió un video sobre un discurso que también pronunció en la honorable Cámara de Senadores, donde pide una guerra con toda la fuerza del Estado contra los narcotraficantes y acusa a la presidenta Sheinbaum de haber dejado crecer el narcotráfico. Tuvo mucho eco su mensaje en las redes sociales, porque obviamente ella está explotando la frustración de millones de mexicanos que estamos hartos con toda la violencia. Pero se le olvida y está demostrando tener una muy corta memoria Lili Téllez, que esta guerra ya se libró y se perdió. Que en 2006, llegando a la presidencia Felipe Calderón, precisamente en Michoacán, le declaró la guerra al narco y fue un reverendo fracaso. Lili Téllez tal vez ignora que cuando se fue Calderón de cierto número de cárteles delincuenciales y grupos, dejó 150 organizaciones delictivas por un solo hecho de que se fueron fragmentando conforme el ejército y la marina intercambiaban balazos con los malos. La guerra de Calderón nos dejó 120,000 muertos y miles de desaparecidos, y es muy cómodo desde la tribuna del Senado pedir que otros se vayan a matar contra los malos de la película. La retórica vende, no queda ninguna duda, proyecta liderazgo, orden y valentía. Repito, se puede ser muy valiente desde una tribuna del Senado de la República, pero detrás de su solicitud no hay estrategia de Estado, hay una receta probada que solo va a multiplicar el desastre. A ver, la lucha contra el narcotráfico no es de que haya más balas, más víctimas y menos Estado. Yo estoy de acuerdo, hay que confrontar al AMPA y si echan balazo, hay que regresar los balazos, hay que ir tras ellos, hay que capturarlos vivos si es posible. Pero la señora Téllez se le olvida que ella, que tanto critica la militarización del país, está pidiendo que haya más militarización con los abusos que esto implica, porque los soldados no están entrenados para ser policías, están entrenados para agredir. Lo que este país necesita es muy fácil. Necesita perseguir financieramente a los cárteles. Tiene que tener un más eficaz control de armas y de la entrada de armas ilegales, de precursores químicos. Tiene que hacer decomisos patrimoniales de la gente que de alguna manera u otra está involucrada en la delincuencia organizada. Tiene que haber una fiscalía, una relación y coordinación real entre las fiscalías de este país.
Necesitamos investigadores que estén protegidos, peritos con recursos, tribunales independientes, funcionarios honestos y objetivos claros que son que menos homicidios, más sentencias y más presencia del Estado. El combate al crimen no empieza en los cuarteles, sino en los tribunales, en los bancos. Esto se le olvida a Lili Téllez, que obviamente está en una franca campaña por obtener la candidatura presidencial de su partido o de algún partido en el año 2030. Si solo pide guerra, yo le diría que en vez de pedir guerra, pues se dedique a promover leyes que le den más recursos a los tribunales, a las fiscalías, que tengan leyes que le den más protección a los testigos, etcétera, etcétera, y no solamente estar con sus discursos, que son muy buenos, pero que no contribuyen a nada, Luis. Mira, creo que ya probamos los dos modelos, ¿no? Probamos el modelo Calderón, que era una guerra frontal, y los resultados son conocidos por todos, ¿no? Desde aquel momento se criticaba el uso de los militares para funciones de seguridad pública y no funcionó. Ya probamos el modelo de López Obrador, el de abrazos no balazos, no funcionó. Y definitivamente tampoco funcionó. Entonces, no es que, como no funcionó este último modelo, tengamos que regresar al primero, porque probablemente ese ahora sí funcione. Definitivamente, coincido contigo, con más balazos no se va a resolver. ¿Cómo se va a resolver? Como bien lo señalabas, se requiere que no exista impunidad. Mira, hace poco leía un libro que escribió un juez de Italia que le tocó vivir esta guerra que tuvieron contra las familias italianas, contra la Cosa Nostra italiana. Y él relata cómo fue esa operación de Estado para empezar poco a poco a abatir la criminalidad en Italia. Y sucede justo como tú decías, se requieren fiscalías fuertes, que tengan capacidad de investigación. ¿Por qué? Porque de nada sirve que agarren a los criminales, que los lleven ante un juez penal y que la carpeta de investigación no tenga pruebas contundentes, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque las garantías penales deben de funcionar tanto para el que nosotros creemos que es un criminal como para el que creemos que es inocente. Las garantías penales son para todos. Cierto. Y si hay presunción de inocencia, hay presunción de inocencia para todos, hasta para los criminales. Para romper esa presunción de inocencia necesitamos fiscalías que tengan capacidad técnica. Hay en los estados fiscalías que están trabajando muy bien. En la Fiscalía General de la República hay áreas concretas que están trabajando muy bien, pero requerimos que ese modelo se replique en todo el país. Y más fiscal, oye, un fiscal en el Estado de México de la Fiscalía General de la República, un agente del Ministerio Público, le pagan 15,000 pesos. Sí, sí. ¿Qué esperan? No, pues, ¿maravillas? No las van a ver. Se le tiene que meter mucho dinero al aparato de impartición y procuración de justicia. Pues bueno, el mismo Ruiz Gili da unos tips de qué se podría hacer para pues mejorar esta violencia que se ha generado desde la era de Calderón y que pues sí, la política de abrazos no balazos se ha quedado corta. Los morenistas lo hemos reconocido, los obradoristas hemos dicho que falta seguir trabajando, pero se dio un paso importante que fue frenar esa subida en la alza de homicidios. Aunque digan, óyeme, pues sí hubo más homicidios, pero se frenó la curva ascendente. Y eso era muy importante. Que de seguir con la curva ascendente que íbamos a acabar en 500,000 muertos. Y ahora con el seguimiento que se está dando con la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso se ha revertido, se está yendo a la baja. Pero no lo quieren reconocer los mismos medios chayoteros. Siguen diciendo que esta estrategia pues es fallida, que hay que regresar a la guerra contra el narco. Pues el mismo Ruiz Gili y este personaje que entrevista pues nos dan argumentos muy buenos de por qué no se puede regresar a la guerra de Calderón. Pues bueno, ¿qué les ha parecido el video informativo? Por favor, si tienen algún comentario, déjenlo en la parte de abajo para que lo estemos leyendo y lo estemos compartiendo. Me despido, tu servidor, Gaspar Salazar. Saludos. Transformación igual de profunda que la independencia, que la reforma, que la revolución. Es una
transformación radical, porque la palabra radical viene de raíz y estamos arrancando de raíz el régimen de corrupción y de privilegios para tener una patria nueva.